Era una tarde oscura, el cielo estaba nublado, y la ciudad se teñía de una grisura espesa, como si todo alrededor intentara ocultar lo inevitable. La luz de la oficina se filtraba débilmente a través de las cortinas, lanzando sombras que jugaban con las figuras que se cruzaban en el aire. Aquel era el escenario en el que Anastasia había decidido tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre. El sonido del reloj en la pared, su tic-tac incesante, parecía marcar el ritmo de la angustia que se cernía sobre ella. En su mente, todo era caos. Su corazón, que alguna vez latió al ritmo de una esperanza tonta, ahora solo resonaba con el eco de la desesperación. Sentada frente a su esposo, Konstantin, en su oficina de vidrio, Anastasia se sentía más pequeña de lo que nunca había estado. La persona que amaba, la que había construido un futuro junto a ella, ya no era el mismo. En su lugar, había un hombre arrogante, distante, que ahora solo veía en ella a una sombra de lo que alguna vez fue. ¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? La pregunta salió de sus labios sin pensarlo. Un susurro quebrado que, por un momento, fue la única cosa real en el aire pesado que los rodeaba. Konstantin levantó lentamente la mirada. Su rostro impasible, como si nada pudiera afectarle. Sonrió con suficiencia, girando su copa de coñac entre sus dedos con una calma aterradora. ¿Te refieres a lo que he hecho por ti? Respondió, su voz cargada de un tono que pretendía ser irónico. Porque te recuerdo que todo lo que has tenido, todo lo que te ha dado tu vida, es gracias a mí. Anastasia sintió una punzada en su pecho, pero no permitió que sus emociones la dominaran. Lo que me has dado es tu indiferencia, dijo, las palabras saliendo de su boca con una fuerza que no sentía desde hacía mucho tiempo. Me has dejado caer en un abismo sin siquiera mirarme atrás. Konstantin soltó una risa vacía, como si el dolor de ella no fuera más que una molesta brisa en su vida perfecta. Estamos en el 21. Anastasia, ya no es como antes. Las personas cambian. Y tú ya no eres útil para mí. Esas palabras fueron como un golpe directo al alma de Anastasia. En ese instante, entendió que su vida con él, esa burbuja de amor y promesas rotas, había llegado a su fin. Miró a su esposo. Ya no lo veía como el hombre con el que había soñado un futuro, sino como a un extraño que no conocía. La chispa que alguna vez existió entre ellos había desaparecido, dejando solo cenizas, pero aún quedaba algo que nunca perdió: su dignidad. Estoy pidiendo el divorcio, dijo él, de manera casi aburrida, como si estuviera informándole de un cambio de empleados en la oficina. Anastasia sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. ¿Cómo había llegado hasta aquí? Había sido su compañero, su amor, su todo, y ahora, él la veía solo como un estorbo. El dolor de esa traición, de la humillación, de las promesas rotas, se filtró a través de cada fibra de su ser. Pero no dejaría que ese dolor la venciera. No ahora. Eso no lo decides tú, dijo ella, manteniendo la voz firme, aunque el dolor la estrujaba por dentro. Yo también decido mi futuro. Konstantin no dijo nada más. La miró, quizás buscando en sus ojos alguna señal de arrepentimiento. Pero Anastasia ya no era la misma. Su mirada, aunque cargada de tristeza, era dura, como si la tragedia que había vivido la hubiera forjado en una nueva persona. Se levantó de la silla con movimientos lentos, controlados. No iba a dejarse llevar por las lágrimas. No iba a ser la mujer que él esperaba ver suplicando. No ahora. El último pedazo de ella, el último vestigio de su amor por él, ya había desaparecido, arrastrado por las palabras que él había pronunciado. Te quedas con todo, le dijo con voz apagada. La casa, el dinero, el negocio, todo lo que construimos.
Pero hay algo que no te puedo dar, Constantín, y es mi vida. No soy tu propiedad. Al salir de la oficina, la sensación de liberación invadió a Anastasia, aunque el vacío seguía siendo enorme. A medida que caminaba por los pasillos, con los ojos fijos en el suelo, se dio cuenta de que no le quedaba nada. Ya no había nadie que le esperara. Nadie que la apoyara. Los ecos de las risas y conversaciones de los empleados a su alrededor solo le recordaban la soledad que la esperaba fuera de ese lugar. Nadie se atrevió a acercarse. Nadie la miró como si notaran la tragedia que acababa de ocurrir en el despacho de su esposo. Habían sido testigos del final de una historia, pero nadie lo había notado. En ese momento, Anastasia entendió que debía empezar de nuevo. De todo lo que había perdido, lo más importante era su dignidad. No la perdería por nada ni por nadie. Había sido la columna vertebral del negocio que construyeron juntos, pero en ese preciso instante comprendió que tenía que levantarse por sí misma. Ya no necesitaba a Constantín. No importaba lo que él pensara o lo que el mundo dijera. Siguió caminando, sin mirar atrás. Sabía que lo más difícil estaba por venir, pero no le importaba. El dolor la acompañaría, pero no la destruiría. Su vida, ahora, le pertenecía solo a ella, y lo iba a hacer bien. Ahora, desarrollo el primer punto clave que mencionas. El primer punto clave: la traición de Constantín y la decisión de Anastasia de dejarlo. Anastasia ya no quería mirar atrás, pero su mente seguía volviendo a los recuerdos. Todo empezó como un sueño, como un cuento de hadas que se rompió sin previo aviso. Durante años, ella había creído en el amor que había compartido con Constantín. Cuando comenzaron juntos, eran dos almas perdidas, dos personas que se entendían en un nivel profundo. A menudo se encontraban por la noche en ese mismo despacho, imaginando lo que sería el futuro, hablando de grandes sueños. Él la miraba como si fuera la única persona en el mundo que comprendiera su visión. Y ella, con la confianza ciega que solo los jóvenes pueden tener, lo siguió. Juntos construyeron algo que parecía indestructible. El negocio que compartían era más que una fuente de ingresos, era su pasión. Su vida. Ella estaba allí desde el principio. En las noches largas, dibujando estrategias y buscando maneras de superar los obstáculos. Constantín, el hombre con el que se había casado. El hombre que le había prometido que nunca estaría sola. Ahora parecía tan distante, tan vacío. El amor que había una vez compartido con él ya no era nada más que una sombra de lo que había sido. Y cuando escuchó esas palabras, cuando él le dijo que ya no la necesitaba, fue como si todo el peso del mundo cayera sobre sus hombros. La tristeza, la humillación, el dolor de saber que él la veía como un estorbo. Todo eso la ahogó por un momento. Pero luego, como un rayo de claridad, algo despertó dentro de ella. La traición de Constantín no era algo que pudiera destruirla. Ella sabía que, aunque él le había arrancado todo, aún quedaba una parte de ella que era más fuerte que cualquier cosa que él pudiera hacer. Al tomar la decisión de dejarlo, Anastasia no solo estaba tomando control de su vida, estaba reclamando su poder, su independencia, y sabía que, aunque el camino sería difícil, nunca sería peor que vivir una mentira junto a un hombre que la había traicionado. La mujer que había sido su esposa ya no existía. Ahora, solo quedaba una mujer decidida a reconstruir su vida y a demostrarle al mundo, y a sí misma, que era capaz de alcanzar lo imposible. La decisión había sido tomada, pero la realidad de esa elección comenzaba a sentarse en su corazón como un peso pesado. Anastasia sabía que todo lo que había construido con Constantín ahora se desmoronaba a su alrededor.
como un castillo de cartas que se desploma por el viento de una revelación cruel. Su mente giraba en espiral, llenándose de recuerdos y emociones que, por un momento, no sabía cómo manejar. El dolor era abrumador. Pero más allá de él, había una creciente sensación de vacío, una incertidumbre ante lo que vendría. Sin embargo, algo dentro de ella había despertado. Una fuerza que nunca pensó que poseía. Una determinación nacida de la necesidad de sobrevivir. Esa noche, mientras caminaba por las calles frías de la ciudad, la sensación de libertad y dolor se entrelazaban en su pecho. Cada paso que daba la alejaba un poco más del pasado que compartió con Constantin, pero también la acercaba a un futuro incierto. Uno en el que, por primera vez en años, debía aprender a vivir por sí misma. Sin embargo, había algo profundamente liberador en la idea de que, por fin, tenía el control sobre su vida. Algo que él siempre había decidido por ella. El primer paso fue un reto. Porque lo que tenía por delante no era un simple proceso de separación. No. Era mucho más. Anastasia estaba a punto de reconstruir su identidad desde cero. Después de haber vivido tantos años bajo la sombra de otro. El negocio, las relaciones, la red social que había construido. Todo se desmoronaba a su alrededor. La indiferencia de Constantin había destruido su confianza no solo en él, sino también en los demás. Cuando entró a su apartamento esa noche, lo hizo con una sensación de vacío que no podía llenar con nada. El lugar le parecía extraño, incluso hostil, aunque en él había vivido tantos años. La decoración, los muebles que ella misma había elegido con tanto amor y dedicación, ya no la confortaban. Todo parecía pertenecer a una versión de sí misma que ya no existía. Se sentó en el sofá, la luz tenue de la lámpara iluminando sus pensamientos oscuros. No tengo nada, murmuró para sí misma, aunque sabía que esa afirmación era solo una mentira autoimpuesta. El dinero, los bienes materiales, todo eso podía ser reemplazado. Lo que realmente había perdido era mucho más profundo. Había perdido la confianza. La fe en las promesas de un hombre que, al final, no la había querido nunca. Había perdido su sentido de pertenencia. Su lugar en el mundo. En su familia. Y eso no se recuperaba fácilmente. Las horas pasaron lentamente. Y Anastasia apenas dormía. Cuando despertó, la luz del sol se colaba por las rendijas de las cortinas, dándole una sensación de incomodidad. Sin embargo, lo que sintió más que todo fue la necesidad urgente de hacer algo. De tomar una decisión que le diera el impulso necesario para comenzar a caminar hacia el futuro. Debo comenzar de nuevo, pensó con firmeza. El siguiente día fue el primero de muchos que comenzó a llenar con actividades que la ayudaran a reconstruir su vida. Sabía que no podía perder el tiempo en lamentos. Era el momento de volver a ser dueña de su destino. Se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Su primera acción fue hacer una lista de contactos, de aquellos que podrían ayudarla a empezar de nuevo. A pesar de la traición de Constantin, había algunas personas que la respetaban en el mundo de los negocios. Pero aún así, el proceso no fue fácil. Constantemente se encontraba luchando contra su propia inseguridad. Esa sensación de que tal vez ya era demasiado tarde para ella. Que el mundo ya la había cerrado las puertas. El teléfono no sonaba. Los correos que enviaba parecían caer en un vacío. Como si el aire estuviera ahogando sus palabras antes de llegar a cualquier destinatario. Un día, luego de varias semanas de espera, recibió finalmente una respuesta. El correo era de un desconocido. Un hombre llamado Dimitri, propietario de una pequeña agencia de marketing. Anastasia no lo conocía. Pero algo en su respuesta la animó. El encuentro se organizó rápidamente.
Cuando entró al café para la reunión, Anastasia se sintió nuevamente fuera de lugar, como una extraña en un mundo que ya no le pertenecía. Dimitri era un hombre enérgico, con una presencia que la cautivaba de inmediato, a diferencia de los hombres que había conocido en el mundo corporativo. No parecía interesado en los mismos juegos de poder o manipulación. Al contrario, en su conversación había algo genuino, algo que le recordó lo que era el trabajo en equipo, la importancia de las ideas. Para ella, fue un alivio escuchar a alguien que no le hablaba desde una posición de superioridad, sino como un igual. Por un momento, le hizo pensar que quizá aún había espacio para ella en este mundo. Después de varias reuniones y negociaciones, Dimitri le ofreció algo que Anastasia nunca había anticipado: no un empleo, sino una sociedad. Se estaba formando una alianza, no una relación de subordinación. Por primera vez en mucho tiempo, alguien creía en su capacidad. Me gustaría que fueras mi socia, dijo Dimitri, con una mirada directa que no dejaba lugar a dudas. Anastasia no pudo evitar sonreír. Algo dentro de ella despertó. Una chispa de esperanza. Había encontrado una nueva oportunidad. No solo en el sentido laboral, sino también en el personal. Si el camino con Konstantin la había llevado por el sendero de la traición y la desesperación, ahora, con Dimitri, podía abrir un nuevo capítulo de su vida. Uno que no dependiera de nadie más. Con el paso de los meses, Anastasia comenzó a reconstruir lo que había perdido. Las noches eran largas y agotadoras. Las negociaciones interminables. Pero ella no se quejaba. Lo que construía ahora era suyo. No era un reflejo de otro. No era algo que algún hombre pudiera apropiarse. Poco a poco, el negocio de marketing que ella había creado con Dimitri se hizo más grande. Y las oportunidades comenzaron a florecer a su alrededor. Y mientras todo eso sucedía, Konstantin observaba desde lejos, impotente, cuando se enteró del éxito de Anastasia, de cómo había levantado un imperio desde las cenizas de su antiguo mundo. Algo comenzó a rasgar su alma. La mujer que él había menospreciado, que él había dejado atrás, había logrado más de lo que él jamás podría haber imaginado. Y en ese instante, Konstantin comenzó a sentir el peso de sus propias decisiones. Pero ya era demasiado tarde. Los días pasaron como un río de angustia y determinación. Anastasia ya no sentía la pesada carga de la traición, aunque el eco de las palabras de Konstantin aún resonaba en su mente. El dolor había dejado de ser su compañero. Y aunque la herida seguía allí, profunda y oculta, ahora la llevaba como una cicatriz que no se veía, pero que le daba una fuerza renovada. El negocio que había construido, esa pequeña empresa que Dimitri le había ofrecido la oportunidad de dirigir como socia, se convirtió en la clave de su supervivencia. Pero no era fácil. Nada de lo que tenía ahora había sido dado. Había tenido que luchar por cada cliente, por cada contrato, por cada oportunidad que la vida le había negado en el pasado. El trabajo interminable comenzaba a dar sus frutos. La agencia de marketing se expandía, poco a poco, mientras ella, con una fuerza inquebrantable, se sumergía en los desafíos de un mundo de negocios que había conocido solo de manera superficial cuando estaba con Konstantin. Ahora, todo lo que hacía, lo hacía por sí misma. No había nadie a su lado para tomar decisiones por ella, ni para convencerla de lo que debía hacer. Todo dependía de su capacidad, su intuición, y sus decisiones. En los primeros meses, la vida de Anastasia estuvo llena de trabajo interminable y sacrificios. Pasaba largas horas en la oficina, tanto que ni siquiera podía recordar la última vez que se sentó en su sofá sin pensar en los números, las campañas publicitarias, o los próximos objetivos de ventas.
No tenía tiempo para llorar por su pasado. Por su vida anterior. Estaba construyendo algo que nunca pensó que podría tener control sobre su destino. Sin embargo, el camino no estuvo exento de dificultades. Cada paso hacia el éxito parecía llevar consigo nuevas pruebas, nuevas barreras. La competencia era feroz, y a menudo los clientes preferían las grandes agencias, aquellas que tenían una estructura sólida y nombres reconocidos en el mercado. Anastasia lo sabía. Pero no se detuvo. Sabía que su mayor ventaja no era la cantidad de dinero que podía invertir, sino su pasión, su dedicación y su conocimiento profundo de la industria. Ninguna cantidad de dinero podría sustituir su habilidad para conectar con las personas, para crear relaciones genuinas basadas en la confianza. Algo que Konstantin nunca había comprendido. Por la noche, cuando regresaba a su pequeño departamento, solía mirar las luces de la ciudad desde la ventana. El bullicio de la vida exterior contrastaba con el silencio de su interior. En esos momentos, a veces sentía la soledad como una presencia palpable, pero también se daba cuenta de que esa soledad era la misma que la había liberado. Ya no estaba atada a las expectativas de nadie, ni siquiera a las de Konstantin. Ahora, estaba creando su propio camino. Un camino que ella misma había elegido. Al principio, el teléfono de la oficina no sonaba. Durante semanas, Anastasia mandó correos electrónicos, realizó llamadas, asistió a reuniones sin obtener resultados inmediatos. El silencio era ensordecedor, y los rechazos comenzaban a poner a prueba su paciencia. Pero algo en su interior le decía que debía seguir, que el destino no se forja de la noche a la mañana, sino con perseverancia, con trabajo incansable. El primer cliente que confió en ella fue una pequeña empresa local. Una startup que no podía permitirse los grandes nombres del mercado. Anastasia los escuchó, entendió sus necesidades y les ofreció una propuesta arriesgada pero innovadora. Fue un éxito rotundo. Ese cliente se convirtió en su primer caso de éxito. Y a partir de ahí, las puertas comenzaron a abrirse. Los clientes empezaron a llegar. Lentamente al principio. Pero con el tiempo se multiplicaron. Dimitri, su sociólogo y compañero de negocio, la apoyó desde el principio. Pero no fue fácil para él tampoco. El negocio, aunque pequeño, crecía a un ritmo que ambos tenían que manejar cuidadosamente. Las noches se alargaban. Los días eran una sucesión interminable de tareas. Pero Anastasia nunca se sintió agotada. La pasión por lo que hacía la mantenía viva. Enérgica, imparable. Fue durante una de esas noches agotadoras, mientras repasaba las cifras de la última campaña, cuando se dio cuenta de que había llegado el momento de dar el siguiente paso. La empresa estaba lista para expandirse. Ya no se trataba solo de sobrevivir, sino de crecer, de consolidarse en el mercado. Y para eso necesitaba tomar decisiones difíciles, invertir más, contratar más personal y asumir más riesgos. El primer gran paso fue la contratación de un equipo completo de diseñadores, estrategas de contenido y expertos en publicidad digital. Anastasia quería rodearse de personas que compartieran su visión. Personas que creyeran en su proyecto tanto como ella. La búsqueda no fue fácil, pero encontró un grupo de jóvenes brillantes, ansiosos de trabajar con ella. Poco a poco, el equipo fue creciendo y con él, la confianza de Anastasia en lo que estaba creando. Pero el pasado no la dejaba en paz. Konstantin, aunque ahora solo un nombre distante en su vida, seguía siendo una sombra que se proyectaba sobre sus decisiones. De vez en cuando, él enviaba mensajes indirectos, a través de conocidos o de contactos en común,
intentando hacerle saber que aún tenía el control sobre una parte del mundo en el que ella se movía. Pero Anastasia ya no era la misma. Cada vez que escuchaba su nombre, cada vez que alguien le hablaba de él, sentía un vacío, sí, pero también una creciente indiferencia. Ya no tenía poder sobre ella. Y nunca lo tendría. El verdadero golpe llegó cuando Anastasia se enteró de que Konstantin había intentado, a través de sus contactos, desacreditar su nombre en el mundo empresarial. Intentó hablar mal de ella, difamar su imagen ante los posibles clientes y socios. Pero Anastasia no se dejó intimidar. No tenía tiempo para la venganza. Su éxito, su negocio, su vida, todo lo que había logrado, hablaba por sí mismo, y aunque la noticia la hirió profundamente, en lugar de sucumbir a la desesperación, la convirtió en combustible para su determinación. Voy a demostrar que soy mejor que él, pensó mientras miraba el horizonte desde su oficina, ahora llena de empleados que la admiraban no solo como jefa, sino como una líder que había ganado su puesto con esfuerzo, con sacrificio, pero sobre todo, con integridad. Aquel mismo año, su empresa alcanzó un hito importante. Firmó un contrato con una de las marcas más grandes del país. Era el logro que necesitaba para dar el siguiente paso en su expansión, para establecerse en un mercado aún más competitivo. Y lo hizo con la misma pasión con la que había comenzado. Pero ahora con la seguridad de que su éxito no dependía de nadie más, sino de ella misma. El camino hacia la independencia no fue fácil. Pero Anastasia había aprendido a caminar sola. Había entendido que la verdadera fuerza no provenía de las circunstancias externas, sino de la capacidad de levantarse una y otra vez, incluso cuando todo parecía perdido. Ahora, en lugar de ver hacia atrás, miraba hacia adelante, sabiendo que el futuro que le esperaba estaba lleno de posibilidades. Y mientras Konstantin, en algún rincón oscuro de su ego, se lamentaba por la mujer que había dejado ir, Anastasia se preparaba para conquistar nuevos horizontes. El juego estaba en sus manos. Y ella iba a ganarlo. No solo por ella, sino por todas las mujeres que, como ella, alguna vez fueron pisoteadas, humilladas y traicionadas. Porque lo más importante que había aprendido era esto. El mayor poder de una mujer no reside en lo que pierde, sino en lo que es capaz de crear cuando decide ser dueña de su vida. El crecimiento de la agencia fue exponencial. Anastasia había conseguido, poco a poco, lo que Konstantin había intentado arrebatarle. Y más aún, cada día que pasaba, se sentía más firme, más segura de su capacidad para mantenerse en la cima. No era solo el negocio lo que había reconstruido, sino su propia identidad, aquella que había perdido de vista durante años al estar bajo el control de alguien más. Ahora, el control de su vida le pertenecía a ella sola. Y con cada nuevo contrato que firmaba, con cada nuevo cliente que confiaba en su visión, sabía que estaba en el camino correcto. Pero, como siempre ocurre, la paz que había alcanzado no era definitiva. La sombra de Konstantin seguía presente en su vida, como una nube negra que no dejaba de acecharla. Aunque su negocio estaba prosperando y su reputación se iba consolidando, las noticias sobre sus logros también llegaban a oídos de su exmarido. Konstantin, incapaz de aceptar su derrota, comenzó a hacer lo que mejor sabía hacer: manipular. El primer encuentro fue casual. Anastasia salía de una reunión con un grupo de inversionistas cuando vio, de reojo, a alguien que la observaba. No lo reconoció al principio, pues el rostro estaba cubierto por un sombrero y unas gafas de sol. Pero esa sensación de incomodidad, esa sensación de que algo no estaba bien, la recorrió al instante. Al girarse, lo vio, Konstantin, de pie, inmóvil,
con esa arrogancia que siempre lo había caracterizado. Ella lo miró fijamente, con una mezcla de indiferencia y desdén. No quería que él supiera cuán profundamente aún podía afectarle su presencia. Sabía que él lo buscaría, que lo que buscaba era ver si aún podía desencadenar alguna reacción en ella. Pero no esta vez. No iba a darle el lujo de ver cómo su corazón latía más rápido o cómo sus manos temblaban. Anastasia, dijo Konstantin, su voz grave, casi burlona. No te esperaba aquí. Vaya, parece que has hecho bien para ti misma. Me sorprende. Anastasia no se inmutó. Su mirada era de acero. Sabía que debía mantener la compostura. Y lo hizo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Konstantin? Preguntó con una calma desconcertante. Él se acercó un paso más, bajando las gafas de sol con lentitud, sus ojos fijos en los de ella. Solo vine a felicitarte, dijo con una sonrisa falsa. Parece que has conseguido todo lo que querías. Un negocio exitoso, un nombre en el mercado. Supongo que pensaste que podrías hacerlo sin mí. Anastasia lo miró por un largo momento, como si estuviera viendo un espectro del pasado. Sí, pensé que podría hacerlo sin ti. De hecho, me alegra haberlo hecho sin tu ayuda. Respondió, su voz firme, como un puño de hierro en un guante de seda. Porque ahora, todo lo que he conseguido es solo gracias a mí misma. A mi trabajo, a mi visión. Konstantin frunció el ceño, y en sus ojos se reflejó una mezcla de sorpresa y frustración. ¿En serio crees que lo lograste por ti misma? No eres nada sin mí. Anastasia, dijo con veneno. Y ahora, solo te estás engañando. Pensabas que podrías escapar de mí. Pero sigues siendo mi creación. Recuerda quién te ayudó a llegar hasta aquí. Sus palabras fueron como un golpe directo al corazón. Pero Anastasia no se dejó llevar por la ira. Sabía que el juego de Konstantin era hacerla dudar de sí misma. Hacerla sentir pequeña, insegura, como cuando él había tenido el control. Pero ya no iba a permitirle ese lujo. Ya no era esa mujer. No eres nadie para mí. Konstantin, dijo, la ira acumulada detrás de sus palabras. Te construiste una realidad a tu medida. Pero no la mía. Y si me ayudaste, fue solo porque en tu egoísmo pensaste que yo te pertenecía. Ahora, soy dueña de mi vida. Y no tienes poder sobre mí. El silencio entre ellos fue tenso. Pesado. Konstantin pareció intentar responder. Pero sus palabras se ahogaron en la angustia de su fracaso. Anastasia lo miró por última vez. Y sin dar más espacio a su presencia, se dio la vuelta y continuó su camino, dejando a Konstantin atrás, parado allí como una sombra del pasado. Ya no había nada que pudiera hacer para cambiar su destino. Ella ya había ganado. El día siguiente, Anastasia no dejó que lo ocurrido la desestabilizara. De hecho, ese encuentro fue el último empujón que necesitaba para cerrar definitivamente ese capítulo de su vida. Lo que Konstantin no entendía, lo que no había comprendido nunca, era que ella había dejado de ser la mujer que necesitaba su aprobación. Había dejado de ser la mujer que se sentía inferior a él. Y había dejado de ser la mujer que temía al fracaso. Ahora, cada vez que su mente trataba de regresar a aquellos días, ella la sacudía de inmediato, sabiendo que el futuro solo la esperaba si miraba hacia adelante, no hacia atrás. Anastasia había comenzado a hacer algo que nunca pensó que sería capaz. Se había alejado de los fantasmas del pasado. Y su negocio creció, se expandió a nuevos mercados. Consiguió clientes que confiaban en ella. Lo que antes había sido un pequeño equipo, ahora era una red sólida de profesionales. Todos trabajando bajo su dirección. Cada victoria la fortalecía. Cada contrato firmado era un paso más en su proceso de sanación. Los momentos de duda seguían surgiendo. Por supuesto,
pero ahora sabía cómo manejarlos. La vida le había enseñado a ser más fuerte, más resistente. El trabajo en equipo con Dimitri también comenzó a dar frutos. Juntos, se lanzaron a nuevos proyectos que los llevaron a conquistar mercados internacionales. La agencia se posicionó como una de las más importantes del sector. Y lo mejor de todo era que Anastasia lo había hecho a su manera. Sin depender de nadie, sin ser una sombra de nadie. Pero algo más ocurrió. Comenzó a recibir propuestas de asociaciones con otras empresas. Algunas incluso más grandes que la suya. Las puertas que se le cerraron en el pasado ahora se abrían de par en par. Su nombre era respetado en la industria. Y la gente comenzaba a verla no solo como una mujer que había logrado el éxito por sus propios medios, sino como una fuerza imparable en un mundo donde pocas mujeres lograban el reconocimiento que ella había alcanzado. En la cima de su éxito, Anastasia comprendió que lo más valioso no era solo el dinero, ni el reconocimiento, sino la capacidad de no depender de nadie. En su soledad, había encontrado la verdadera independencia. Y eso, más que cualquier cosa, la llenaba de una paz profunda. El aire fresco de la noche acariciaba el rostro de Anastasia mientras caminaba por las calles iluminadas de la ciudad. Había algo en esa noche que le parecía familiar. Como si el tiempo hubiera retrocedido y la estuviera llevando hacia un lugar que ya había dejado atrás. La ciudad, a pesar de su modernidad y su caos, siempre le había parecido una especie de refugio. Una cápsula en la que se sentía segura. Pero en esta ocasión, no era solo la ciudad lo que la rodeaba, sino la sensación de que algo grande estaba por ocurrir. Algo que iba más allá de lo que había vivido hasta ahora. A pesar de su éxito, a pesar de todo lo que había conseguido, algo seguía persiguiéndola. Constantín, el hombre que alguna vez había sido su compañero, su amor, su compañero de vida, ahora era un espectro que no la dejaba en paz. La había subestimado, la había dejado atrás como si fuera una simple pieza en su juego. Pero ahora, tras su ascenso, ella se encontraba en un punto en el que todo lo que había aprendido y logrado la había transformado en alguien diferente. Ya no era la mujer que había sido hace un año, la mujer que lo miraba con admiración y esperanza, deseando que él fuera su salvador. Ahora, ella era la que tenía el control, la que había construido su imperio sin depender de nadie más. Pero Constantín, como un fantasma, seguía rondando, y ella sabía que, si quería seguir adelante, necesitaba terminar con esa historia de una vez por todas. No con ira, ni con venganza, sino con una redención silenciosa, que él jamás podría entender. La invitación había llegado un par de días antes. Un evento empresarial exclusivo, donde se reunirían algunas de las figuras más influyentes de la ciudad. Constantín iba a estar allí. Anastasia no dudó en aceptar la invitación. Este era el momento. Este era su momento de demostrar, no solo a él, sino al mundo entero, que ella no necesitaba su validación. Su presencia en ese evento no era un simple acto de reaparición en su vida social. Era su declaración final, su cierre de ciclo. La noche del evento, Anastasia se presentó con la cabeza alta. El vestido de un tono oscuro que resaltaba su presencia. Elegante pero sobria. Había algo en su mirada que irradiaba poder. Algo que no se había visto en ella antes. En su camino hacia la entrada, vio cómo varias miradas se fijaban en ella. Como si algo hubiera cambiado. Como si fuera una mujer diferente. Pero lo que más le importaba en ese momento no eran esas miradas, sino la figura que observaba desde la distancia. Constantín. Él estaba allí, con su presencia imponente, rodeado de empresarios y amigos. Pero algo en su postura lo delataba. La inseguridad. La duda, como si supiera que el tiempo ya no estaba de su lado.
Anastasia no lo miró directamente. Pero lo sintió. Sabía que él la había visto. Y que su mente, como siempre, estaba tratando de manipular la situación a su favor. Pero no esta vez. Anastasia no era la misma. Y hoy, iba a ser ella quien tendría la última palabra. Durante las primeras horas del evento, Anastasia se mezcló con los demás invitados, conversando con socios potenciales, mostrando su confianza y su capacidad para llevar una conversación. No necesitaba que Constantín viera cómo era ella ahora. Sabía que él ya lo había notado. La sonrisa que no alcanzaba a ocultar su nerviosismo era un indicio de que la guerra, aunque silenciosa, ya había comenzado. Pero lo que Constantín no sabía era que ella ya había ganado mucho antes de entrar por esa puerta. En un momento dado, Anastasia sintió una presencia cerca de ella. La tensión en el aire cambió. Y no tardó en darse cuenta de que Constantín había decidido acercarse. Su figura se cernía detrás de ella, casi como una sombra que intentaba reaparecer, aunque su luz ya se había apagado hacía mucho tiempo. «Vaya, Anastasia, no esperaba verte aquí», dijo él, con esa voz que siempre tenía la capacidad de hacerla sentir como si estuviera siendo observada. «Juzgada, me sorprende que sigas en el negocio. Después de todo lo que sucedió. Pensé que te habrías retirado». Anastasia giró lentamente hacia él, con una mirada fría y controlada. «No sé de qué hablas. Constantín, lo único que sé es que mi negocio sigue creciendo. Y eso es todo lo que importa ahora», respondió, sin mostrar emoción alguna. Él la miró. Sus ojos brillaban con una mezcla de frustración y sorpresa. Había algo en su expresión que, por un instante, pareció darle un atisbo de duda. Como si estuviera enfrentándose a una mujer que no conocía. Una mujer que ya no le pertenecía. «¿Así que esto es lo que has querido todo este tiempo? ¿Demostrarme que puedes hacerlo sola?», dijo él, con un tono que intentaba ser desafiante, pero que en realidad no lograba ocultar su propia inseguridad. Anastasia no dijo nada por un momento. Solo lo observó fijamente, como si estuviera midiendo cada palabra antes de hablar. Finalmente, su voz, aunque suave, fue más cortante que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. «Lo que hice, Constantín, no fue para ti, lo hice para mí, porque tú, como siempre, subestimaste lo que era capaz de hacer. Me dejaste ir creyendo que me necesitabas. Pero en realidad, yo era la que te necesitaba a ti. Pero eso ya no existe. No más». El silencio que siguió fue pesado. Los ojos de Constantín se entrecerraron, como si intentara procesar sus palabras, como si no creyera que esta mujer frente a él, que alguna vez fue su esposa, fuera la misma que había dejado atrás. Pero lo que no entendía, lo que nunca había comprendido, era que ella ya no lo veía a él como el hombre que alguna vez amó. Ya no tenía poder sobre ella. Y lo peor de todo para él, era que ni siquiera se daba cuenta de que, al final, su derrota no iba a ser lo que ella diría en voz alta, sino lo que él sentiría en lo más profundo de su ser, el reconocimiento de que ella ya no dependía de él, ni emocional ni profesionalmente. Anastasia dio un paso atrás, miró a su alrededor, como si estuviera completamente ajena a la escena que acababa de generar. Su vida, su imperio, todo lo que había logrado estaba en sus manos. Y no dependía de los ojos de nadie más. No le debía nada a Constantín. Ni siquiera su explicación. «Es una pena, Constantín», dijo con calma. «Nunca entendiste lo que significaba realmente el respeto. Pero no importa. Yo ya aprendí a respetarme a mí misma». Sin esperar una respuesta, Anastasia se dio la vuelta y se alejó, dejando atrás a un Constantín que, por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer. Su mirada se desvió al suelo, y por un breve instante, un destello de arrepentimiento cruzó sus ojos.
pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Anastasia caminó hacia la salida del evento. Su paso firme, como siempre. Sin embargo, en su mente, se sentía ligera, libre de todo el peso de un pasado que había dejado atrás. Sabía que el futuro la esperaba, lleno de oportunidades, y que nunca más tendría que mirar hacia atrás.